Muy buenos días con todos, espero que estén bastante bien. Les doy la bienvenida a la Academia Sigue Más. En esta oportunidad veremos las ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver mediante esta ecuación diferencial. Aquí tenemos y de x más x de y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que tiene esta forma. Una función m de x y por diferencial de x más una función n de x y por diferencial de y igual a 0. Si bien esta ecuación diferencial podemos resolver mediante separación de variables que ya hemos visto anteriormente, pero no es de eso lo que queremos hablar, vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales exactas. Si bien una ecuación algebraica podemos hacer de varias formas o con varios métodos, una ecuación diferencial es lo mismo, podemos hacerlo con varias formas o varios métodos. A ver, veamos, vamos a suponer por ejemplo una función de dos variables x, y que es igual a x por y. ¿Qué sucede si le hacemos la diferencial total a esta función? Aquí tenemos la diferencial de la función x, y igual a la derivada parcial de la función con respecto a x. Solo le pongo f, pero sabemos que f es función de x, y por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y de y. Entonces, desarrollando tenemos que la diferencial de esa función x, y será igual a la derivada parcial de la función con respecto a x es y diferencial de x más la derivada parcial de esta función con respecto a y es x por la diferencial de y. Entonces nos damos cuenta que esta expresión, o sea y de x más x de y, es lo mismo que tenemos en esta parte de nuestra ecuación diferencial. Por tanto, toda esta parte viene de la diferencial total de una función x, y, que esto será igual a 0. En tanto, si integramos directamente esto, obtenemos la solución a esta ecuación diferencial, que es, integrando sería la función x, y igual a una constante. Pero esta función x, y viene a ser x por y, que es igual a c. Por tanto, nos damos cuenta que esto es la solución a nuestra ecuación diferencial. Por tanto, si hablamos de una ecuación diferencial exacta, hablamos de que existe una función x, y, hablamos de que existe esta función x, y que al hacerle la diferencial total a esa función nos tiene que dar o nos da exactamente igual a esta parte de nuestra ecuación diferencial. Además sabemos que esta función es la solución a nuestra ecuación diferencial. Nada más a esa función le igualamos a una constante y eso viene a ser la solución a nuestra ecuación diferencial. Por tanto, si encontramos esta función x, y, estamos hablando de una ecuación diferencial exacta. Pero esto hemos hecho porque ya sabíamos que la solución de nuestra ecuación diferencial era esta función, que al hacerle la diferencial total a esta función nos ha salido exactamente igual a esta parte de nuestra ecuación diferencial. Por tanto, esta es una ecuación diferencial exacta. Por tanto, diremos que esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden es exacta solo si esta parte venga de la diferencial total de una función x, y. Que además esta función x, y igual a una constante es la solución a esta ecuación diferencial. Podemos escribir esto de esta forma. Esta función m de x, y de x más n de x, y de y viene de la diferencial de una función x, y. Además, esto es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x de esa función f por diferencial de x más la derivada parcial de la función con respecto a y por dy. Por tanto, nos preguntamos, cuando esta diferencial de primer orden es diferencial total de una función, esta diferencial de primer orden será diferencial total de esta función solo si esto igual a esto y esto igual a esto. Podemos sacar a este lado solo si m de xy sea igual a la derivada parcial de f con respecto a x y n de xy sea igual a la derivada parcial de esa función con respecto a y. Además tenemos que por el teorema de Schwarz, o también conocido como el teorema de las derivadas parciales segundas cruzadas, que la segunda derivada parcial de f con respecto primero a x, luego a y,
será igual a la segunda derivada parcial de f con respecto primero a y, luego con respecto a x. O sea, el orden de la derivación no importa. Vamos a esto resaltarlo. En tanto, ¿qué sucede si le hacemos la derivada a estas dos definiciones, pero cada uno con respecto a la otra variable? Esto será la derivada parcial de m con respecto a y, que es igual a la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x, que esto es igual a la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a y, luego a x. Y esto será la derivada parcial de n con respecto a x igual a la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y, que esto a la vez es igual a la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a x, luego a y. En tanto, el teorema nos dice que esto es igual a esto. Por tanto, podemos decir que esto será igual a esto, o sea, la derivada parcial de m con respecto a y igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esto lo que hemos obtenido es bastante importante porque esto es la condición para que nuestra ecuación diferencial sea exacta. Esto es la condición. En resumen, tendremos para que esta ecuación diferencial sea exacta, primero tenemos que derivar m con respecto a y, que será igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esto sucede, pues nuestra ecuación diferencial es exacta. Vamos a resaltarlo. Y además, si nuestra ecuación diferencial es exacta, m de x y y será igual a la derivada parcial de la función con respecto a x, y n será igual a la derivada parcial de la función con respecto a y. Además, sabemos que esta función es solución a nuestra ecuación diferencial. Si a esa función le igualamos a una constante, pues ya tendríamos la solución a esta ecuación diferencial. Ahora veamos cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Sabemos que cuando hablamos de una ecuación diferencial exacta, hablamos de que existe una función tal que al hacerle la diferencial total a esa función, nos sale exactamente igual a nuestra ecuación diferencial. Por tanto, si encontramos esa función, ya estaríamos dando la solución a esta ecuación diferencial. Pero ¿dónde se encuentra esa función? Esa función se encuentra en estas dos definiciones. Se encuentra aquí f y f. Si encontramos esa función f de x y lo igualamos a una constante, pues ya tenemos la solución a nuestra ecuación diferencial. Por tanto, vamos a usar estas dos definiciones para encontrar a la función. Para ello hay dos formas de hacerlo. Primero vamos a usar esta definición. Vamos a hacerlo paso a paso. En el primer paso tendremos... Vamos a multiplicar por diferencial de x a ambos lados de esta igualdad. Entonces aquí tendremos que la diferencial de la función f será igual a m por la diferencial de x. En tanto, si integramos a ambos lados de la igualdad, estaríamos obteniendo la función f. Y además de estas dos integrales indefinidas, nos saldrá una constante k que solamente dependa de y. ¿Por qué una constante k que solo depende de y? Porque estamos tomando al integrar con respecto a x a y, estamos tomando como constante. Por tanto, la constante que nos saldrá será una constante función de y. Por tanto, aquí tendremos integral de df, que es f igual a integral de m con respecto a x más esta constante k función de y. Aquí tenemos la función que estamos buscando, integral de m con respecto a x más esta constante k función de y. El segundo paso lo haremos para calcular esta constante k función de y. Vamos a ponerlo en corazoncito para recordarnos. Vamos al segundo paso. Para encontrar esta constante k función de y, vamos a derivar nuestra función con respecto a y. Entonces aquí tenemos derivada con respecto a y de nuestra función, que es integral de m más esta constante k función de y. Además, recordemos que si derivamos la función con respecto a y, esto será igual a m, o sea, esta definición deriva parcial de la función con respecto a y es igual a n. Entonces igualamos esto a n. Entonces tenemos aquí k función de y derivada igual a n menos todo esto, que sería la derivada con respecto a y de la integral de m diferencial de x. Recuerden que estoy poniendo este símbolo para decir que estamos integrando con respecto a x.
Para encontrar esta k función de y vamos a integrar a ambos lados de la igualdad con respecto a y. Vamos a integrar con respecto a y. Entonces tendremos k función de y igual a todo esto, integral de n menos la deriva parcial con respecto a y de la integral de m con respecto a x. En tanto, como ya obtuvimos k función de y, vamos a igualar a esto. Entonces nuestra función x, y ya lo sabríamos y vamos a igualarlo a una constante que vendría a ser la solución general a nuestra ecuación diferencial. La otra forma de resolver una ecuación diferencial exacta es de manera análoga a esto. Para ello vamos a primero usar esta definición. Aquí pondremos el primer paso. Para ello, en esto vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por diferencial de y. Entonces tendremos aquí diferencial de la función f igual a n por la diferencial de y. Pues yo quiero obtener esta función, para ello integro a ambos lados y aquí me saldrá una constante más una constante k que solamente dependa de x. ¿Por qué depende de x? Porque aquí estoy integrando con respecto a y a x estoy tomando como constante, por tanto esta constante es función de x. Entonces aquí tendré integral de df será f igual a integral de n más esta constante k función de x. Como en esta forma, ahora también nos faltaría calcular esta constante k para ya tener mi función. Para ello vamos al segundo paso. En el segundo paso vamos a derivar la función f con respecto a x. Entonces aquí tenemos la derivada con respecto a x de esta función integral de n con respecto a y más esta constante k función de x. Además recordemos que si derivamos f parcialmente con respecto a x, esto será igual a n, o sea, esta definición. En tanto, esto será igual a m. Por tanto, derivando a ambos miembros dentro del paréntesis y despejando esta k derivada, ky, digo kx derivada será igual a m menos la derivada parcial con respecto a x de la integral de n diferencial de y. De donde si integramos a ambos lados con respecto a x, tendremos que kx será igual a integral de m menos la derivada parcial con respecto a x de la integral de n con respecto a y de x. Por tanto, como ya tenemos esta constante k función de x, podemos reemplazarlo directamente aquí y ya tendríamos nuestra función, que es función de x, y, lo igualamos a una constante y ya tendríamos la solución general a nuestra ecuación diferencial exacta. Estas dos formas de resolver son de manera análoga, pues podemos ver que aquí estamos primero para encontrar la función f, estamos integrando m con respecto a x y aquí estamos integrando n con respecto a y. Luego para encontrar esta constante k función de y estamos derivando con respecto a y aquí estamos derivando con respecto a x para encontrar esta constante k función de x. Encontramos esas constantes, lo reemplazamos a la función que tenemos y a esa función lo igualamos a una constante y ya tenemos la solución a nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a resolver una ecuación diferencial por una de estas formas. La otra forma ya ustedes lo pueden hacer. Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Podemos ver claramente que aquí tenemos la función m de xy y aquí tenemos la función n de xy. Primero vamos a comprobar si la ecuación diferencial es exacta, para ello vamos a usar esta igualdad. Luego, si es que es exacta, vamos a usar estas dos definiciones para encontrar esta función f, que es solución a nuestra ecuación diferencial. Encontramos esa función f, lo igualamos a una constante y ya tendríamos la solución. Para ello hemos visto que hay dos formas de hacerlo. En esta oportunidad vamos a resolver mediante esta forma, pero ustedes lo pueden hacer también con esta forma. Además quiero mencionarles que todo este desarrollo parece complicado verlo de esta forma, pero vamos a verlo con este ejemplo que es bastante sencillo. Primero vamos a derivar parcialmente m con respecto a y. Esto es m. Entonces esto será igual a la deriva parcial con respecto a y. M es todo esto 6xy menos 2y cuadrado. Y esto será igual a 6x menos 4y.
Luego vamos a derivar n parcialmente con respecto a x. Tendremos la derivada parcial con respecto a x de 3x cuadrado menos 4xy. Esto será igual 2 por 3, 6x menos 4y. En tanto, estas dos son iguales. La derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por tanto, nuestra ecuación diferencial es exacta. Y sabemos que si nuestra ecuación diferencial es exacta, se cumple que la derivada parcial de la función con respecto a x será igual a m de xy y la derivada parcial de la función con respecto a y será igual a n de xy. Hemos visto que usamos estas dos definiciones para encontrar esta función f que es solución a nuestra ecuación diferencial. Por tanto, hemos visto que usando esta definición tenemos que f será igual a la integral de m con respecto a x más una constante k función de y. Entonces aquí tendremos f igual a integral de m es 6xy menos 2y cuadrado diferencial de x más esta constante k función de y. Entonces tendremos esto igual, vamos a integrar esto con respecto a x. Aquí tenemos 6x cuadrado entre 2 que será 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más esta constante k función de y. Ahora solamente nos faltaría calcular esta constante k función de y. Para ello vamos a derivar f parcialmente con respecto a y. Entonces tenemos la derivada parcial con respecto a y de la función f que es 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más esta constante k función de y. Además hemos visto que si derivamos parcialmente la función con respecto a y será igual a n, o sea esta definición. Pero sabemos que n es 3x cuadrado menos 4xy. A ver, vamos a desarrollar esto. Tenemos la derivada parcial con respecto a y. Esto será 3x cuadrado menos 4xy más la derivada de esto. Sería derivada con respecto a y de esta constante k función de y igual a 3x cuadrado menos 4xy. Aquí ya no lo pongo derivada parcial porque pues sabemos que esto ya es solamente función de y, así que solo le pongo derivada total, ¿no? Aquí tenemos 3x cuadrado menos 4xy, aquí tenemos 3x cuadrado menos 4xy. Podemos simplificar porque tenemos en ambos lados igual. Entonces nos quedará que la derivada con respecto a y de esta constante ky es igual a 0. Por tanto, si integramos a ambos lados de la igualdad con respecto a y, aquí nos saldrá más una constante de las dos integrales indefinidas. Y aquí tendremos solamente esta k función de y que es igual a esto. Integral de 0 diferencial de y es 0 más esta constante que solamente puedo poner como una constante. Por tanto, como ya sé que mi constante k función de y es igual a una constante nada más, entonces voy a reemplazar a esto. Entonces tendré mi función de x, y será igual a 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado más esta constante. Además sabemos que la solución a esta ecuación diferencial exacta es esta función xy igual a una constante. Por tanto, esto podemos igualar a una constante diferente. Puede ser una constante 1. Además, esto podemos escribir como 3x cuadrado y menos 2xy cuadrado igual a una constante. Estas dos constantes se vuelven una nueva constante, por tanto lo ponemos solamente una constante general. Entonces esto viene a ser la solución general a nuestra ecuación diferencial en forma implícita. Como les dije anteriormente, ustedes lo pueden hacer con el otro proceso o con la otra forma, les va a salir exactamente igual a esta respuesta. Finalmente les dejo esta ecuación diferencial para que ustedes lo puedan resolver. Haré un video explicando esta ecuación diferencial, el link lo dejaré en la descripción del video para que ustedes puedan comparar con la respuesta. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya sido de mucha ayuda. Si les ha gustado denme like, suscríbanse y activen la campanita para que puedan recibir notificación cuando suba los próximos videos. Muchas gracias.